Capítulo 1. El movimiento estudiantil y la primera mitad de los años 60. Algo de historia. En 1918, en un mundo estremecido por la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, se levantó en Córdoba, Argentina, la bandera de la reforma universitaria y su autonomía. Tras un proceso iniciado en marzo de aquel año que condujo al paro general y a sucesivas intervenciones gubernamentales sin que se lograra la transparente elección del rector con participación estudiantil, la protesta se agudizó y se extendió por el país con el llamado Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria. El documento más conocido como Manifiesto de Córdoba pregonaba el gobierno estudiantil, la autonomía política, docente y administrativa de la universidad, la elección de sus directivos por asambleas con representación de profesores, estudiantes y egresados, al igual que los concursos públicos docentes de la libertad de cátedra y la libre asistencia a clases, entre otras reivindicaciones que hoy se encuentran plasmadas de una u otra manera en menor o mayor grado en todas las reformas universitarias del mundo. En su momento, los reclamos fueron finalmente atendidos por el propio ministro de Instrucción Pública, quien decretó la reforma del Estatuto Universitario, la democratización de la vida universitaria y en general su autonomía. El movimiento de Córdoba, por sus logros y trascendencias, significó también la irrupción del movimiento estudiantil como actor diferenciado en las luchas sociales. En medio de los procesos de urbanización y modernización en que se incrustaba América Latina a principios del siglo XX, no serían solo los obreros, los campesinos o los indígenas quienes protagonizaran las protestas y fueran incluso víctimas de horrendas masacres. Los estudiantes empezarán a expresarse movidos también por sus propias reivindicaciones en solidaridad con los llamados sectores subalternos o atraídos por el ejército de la policía. Colombia, por su parte, era atravesada en dicho momento por un dilema vital. Por un lado, se ajustaba el marco de las relaciones de dependencia para el sistema productivo frente a Estados Unidos, merced al arreglo con respecto a la pérdida de Panamá. Se le impulsaba la posibilidad de créditos y se accedía al mercado internacional con materias primas, petróleo o productos agrícolas como el café y banano. Pero por otro lado, las estructuras de la sociedad conservaban los rasgos y las formas de una etapa colonial arraigada en medio de las guerras civiles del siglo XIX, favorecida por una construcción nacional no cimentada. No obstante, al mismo tiempo, en los resquicios abiertos por las cercanías internacionales y el desarrollo de las fuerzas productivas, se abrieron paso en forma paulatina las nuevas corrientes que alterarían transformaciones en las relaciones de poder. En tal sentido, la huelga en las bananeras y la masacre subsecuente no solo fue dicción de las debilidades gubernamentales o de la represión como arma frente al descontento obrero, liberal, socialista o anarquista. Fue también la muestra de nuevas propuestas de lucha que intentaban manifestaciones y rebelamientos de carácter pacífico o insurreccional, con la participación directa de los obreros en enclaves extranjeros como existentes de la United Fruit Company y la Tropical Oil Company. En efecto, la huelga de las bananeras y aquellas que le siguieron en 1928 y 1929 pusieron en escena nuevas luchas con disímiles sectores como los braceros del río Magdalena, los trabajadores ferroviarios, artesanos, campesinos, indígenas, trabajadores textiles y pobladores urbanos dispersos en una geografía amenazada por la modernización capitalista, que, como atrás se dijo, arrastraba como lastre una escasa modernidad, preservando el orden tradicional y escasas posibilidades para el ascenso social. Ni siquiera en materia electoral existía para entonces
el sufragio universal. Fue así como en junio de 1929, una protesta que tuvo como germen la destitución del alcalde de Bogotá por el gobierno departamental, concitó de diversas maneras la movilización de los estudiantes en dicha capital. Las roscas que entonces dominaban los cargos públicos, impidiendo el reconocimiento de méritos para su ejercicio y la pésima prestación de los servicios públicos, ayudaron a caldear el ambiente. La llamada homogénea conservadora se agrietaba y surgían nuevas formas de expresión, movilización social y lucha política entre las ciudades. A principios del siglo, con menor proporción y contundencia, los estudiantes universitarios habían acompañado la presencia callejera para celebrar la caída del presidente Rafael Reyes. Pero ahora no solo se convirtieron en el motor de la protesta, que, ligada a importantes fracciones de los partidos políticos, sectores populares, urbanos y notables socios de los clubes de alta alcurnia de la ciudad, exigían la destitución del ministro de Obras y del gobernador, sino que se sumaron a sus peticiones una más: la renuncia del jefe de la Policía Nacional, Carlos Cortés Vargas, señalado como principal responsable material de la masacre de las Bananeras. El movimiento estudiantil ingresó entonces con paso firme en la historia nacional. El 6 de junio obstaculizó el tranvía y el edificio de las empresas municipales y marchó hasta el Capitolio Nacional acompañando a múltiples sectores populares. Al arribar a la Plaza de Bolívar, cerca de 30.000 personas fueron atacadas y su manifestación disuelta por la caballería y algunos disparos de la policía y la tropa. Al día siguiente, otra nutrida manifestación encabezada por los estudiantes frente al Palacio de la Carrera, actual Casa de Nariño, fue recibida con descargas de fusilería. Más tarde, al llegar la noche, Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, resultó víctima cuando partía hacia su casa. Su masivo sepelio, realizado el 8 de junio, decidió ir hasta el Palacio y obligó al Gobierno Nacional a conceder las peticiones. Ignacio Rengifo, ministro de Guerra, Carlos Cortés Vargas y el gobernador de Cundinamarca fueron separados de sus cargos. Con la participación estudiantil, la caída del régimen imperante se hizo inatajable. La hegemonía conservadora agonizaba. La forma orgánica del alumnado universitario residía en aquel entonces en la Federación Nacional de Estudiantes, surgida con base en la primera Asamblea Nacional de Estudiantes realizada en Bogotá en 1919, impulsada por la revista Universidad, que tuvo asiento en la Universidad Nacional y finalmente constituida en 1922. Había cerrado 3 congresos, en Medellín 1922, Bogotá 1924 e Ibagué 1928. Su labor consistió en promover la organización estudiantil en las instituciones de educación superior con un proyecto político que, a semejanza de Córdoba, proponía la participación del alumnado en la vida y dinámica de sus claustros. Empero, su papel trascendió por el derrotero de un importante grupo de intelectuales que a partir de los años 30 influyó en la política y la cultura. Luis López de Mesa, Luis Tejada, Germán Arciniegas, Rafael Maya, León de Grey, Ricardo Rendón, Jorge Salamea, Enrique Caballero, Carlos Lleras Restrepo, entre muchos otros que en la mayoría de los casos fueron cooptados por los partidos tradicionales o por el mismo Estado como cuadros y burócratas. En mayo de 1938 el movimiento estudiantil regresó por sus fueros. Los motivos de protesta surgieron contra medidas de modernización y secularización educativa expedidas por el gobierno liberal, del cual hacían parte algunos de sus dirigentes en la década anterior. Entre ellas un examen de revisión que sería presentado al final de la secundaria, claro, antecedente al anterior examen del IFES, hoy prueba saber, y un curso preparatorio para el ingreso a la universidad. La movilización se inició con los estudiantes de secundaria, pero pronto ganó el apoyo de los universitarios con nuevas peticiones como la gratuidad de las matrículas, antigua reivindicación estudiantil en la educación superior pública, además de la libertad de cátedra y la implementación de restaurantes y rutas escolares. Entre los dirigentes estudiantiles se destacaban Indalecio Liévano Aguirre y Enrique Pardo Parra, quienes serían congresistas y ministros en los años 70. Aunque el gobierno intentó desviar la atención sobre las causas,
Endilgándole un carácter político de oposición conservadora al movimiento, los estudiantes ganaron respaldo ciudadano más allá de la militancia partidista, se tomaron por fuerza las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, obstruyeron con barricadas sus accesos, llamaron a la radio y destituyeron simbólicamente al ministro. La policía apareció entonces con sus gases lacrimógenos y recibió el respaldo del cuerpo de bomberos que arrojaba fuertes chorros de agua desde sus máquinas para desalojarlos. La detención de 26 estudiantes defendidos por Jorge Eliezer Gaitán y Luis Caro Escayón no detuvo los disturbios que sacudieron diversos puntos de la ciudad y nuevas concentraciones que terminaron en pedreas. El gobierno prohibió las manifestaciones y se impulsó a los detenidos una pena de 8 días de arresto y una multa de 12 pesos. Mientras las protestas se extendían a otras ciudades del país, incluidas algunas muy beligerantes en Medellín, Cartagena, Manizales, Pasto o Cali, en donde fue tomada la sede de la Asamblea Departamental. Al final, el gobierno de Alfonso López Pumarejo retrocedió con sus medidas y aceptó la concertación. Se retiraron el curso preparatorio y el examen de revisión. Algunas universidades crearon restaurantes o ampliaron sus servicios de bienestar. En 1947 y 1948 los estudiantes bogotanos volvieron a la calle, acompañaron a Gaitán en la Marcha del Silencio y se movilizaron en contra de la realización de la 9ª Conferencia Panamericana. El veto al dirigente liberal para ser parte de ella y la presencia de George Marshall, secretario de Estado de Estados Unidos en Bogotá. Previamente en la Universidad Nacional se había expresado el apoyo al Congreso Latinoamericano de Estudiantes, que contaba con el aval de los gobiernos de Juan Domingo Perón en Argentina y Rómulo Gallegos en Venezuela. En oposición a la intervención estadounidense en Latinoamérica, tras el asesinato de Gaitán el 9 de abril, un grupo de estudiantes intentó llegar en un bus de la universidad al centro de la ciudad y luego otros más audaces se tomaron la emisora Radio Nacional en compañía de algunos profesores. Allí arengaron por más de 3 horas a las masas capitalinas, incitándolas a ganar la calle y proclamar la rebelión, hasta que fueron desalojados y detenidos por el ejército. El 8 de junio de 1954, con el general Gustavo Rojas Pinillas en el poder, ocurrió un nuevo hito del movimiento estudiantil. Para conmemorar 25 años del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez, los alumnos de la Universidad Nacional decidieron adelantar diversos actos en las instalaciones de su claustro. En extrañas circunstancias, por acción de agentes del Estado, resultó muerto Uriel Gutiérrez en la plazoleta central del Alma Mater. Al día siguiente, una multitudinaria marcha partió de la ciudad universitaria con destino al cementerio central y el centro de Bogotá. No obstante, a la altura de la calle 13, entre carreras 7ª y 8ª, un destacamento del ejército impidió su paso, y en ese momento, cuando los marchantes intentaron sentarse pacíficamente sobre el pavimento, esgrimiendo pañuelos blancos, el pelotón de uniformados descargó sin compasión ni motivo alguno de sus fusiles. Entre los estudiantes asesinados se citan Álvaro Gutiérrez, Hernando Morales, Hernando Espina, Elmo González, Rafael Chávez, Jaime Pacheco, Hugo León, Jaime Moore y Jorge Chía. Las explicaciones sobre los hechos fueron contradictorias. Contra toda evidencia, el ministro de Gobierno, Lucio Pavón Núñez, señaló por la radiodifusora nacional que desde una casa vecina se dispararon varios tiros de revólver y resultaron 2 soldados muertos y 7 heridos. En esta versión, increíblemente, no reconoció víctimas estudiantiles. Sin poder ocultar los cadáveres, el general Alfredo Duarte Blum, entonces comandante del ejército, acusó a conservadores laurianistas y comunistas como responsables y autores de la matanza. Como él, varios ministros del mandatario de facto Rojas Pinilla afirmaron que los disparos fueron hechos desde edificios aledaños para ultimar a los soldados. La tropa, dijo el ministro de Justicia poco después, había disparado en elemental y legítima defensa. Con base en dichos testimonios, la investigación judicial concluyó que la causa próxima residía en la provocación grave y agresiva que algunos estudiantes hicieron a la policía el día 8 y al ejército el día 9 de junio, y que la causa remota debía buscarse en la instigación de agentes enemigos del orden que buscan a todo instante producir el cambio brusco de las actuales instituciones. Según el general Álvaro Valencia Tobar,
intelectual e historiador del ejército, la fracción militar que recibió la orden de contener la manifestación la componían soldados traídos de diferentes unidades del país. Era un personal que se entrenaba para servir en Corea. La explicación suya sobre los hechos es además absolutamente fantástica. A un soldado se le disparó el arma. El proyectil al rebotar en el asfalto hirió al sargento reemplazante de la sección, que cayó a tierra. La tropa se sintió atacada y el fuego se desencadenó sin orden. No obstante, el relato que la embajada americana despachó al Departamento de Estado y que el autor del presente texto consultó en el Archivo Nacional de Estados Unidos parece contundente. Señaló a los soldados de disparar contra los estudiantes indefensos que se replegaron y se dispersaron. Entre ellos había mujeres y, de acuerdo con varios observadores, estaban desarmados. De ello no cabe la menor duda. Las fotografías tomadas por Julio Flores Ángel y entregadas el mismo día de los hechos a El Espectador son elocuentes. Reflejan la angustia de una masa inerme y aterrorizada, tendida y afligida sobre la calle, mientras los uniformados apuntan con sus fusiles. Como balance final, según algunos medios, 17 muertos y más de 50 heridos. Uno de ellos, incluso perseguido y asesinado 2 cuadras al norte de los hechos, conforme lo narrado por algunos testigos. No hubo sindicados por lo sucedido, no hubo detenidos ni condenas, reinó la impunidad.